Queremos hablar de un tema que ustedes lo conocen muy bien porque es una parábola conocida. Lo decía en esta mañana en la enseñanza bíblica, estaba muy vecino el pasaje que se iba a tomar, porque el Señor quiere hablarnos a través del Evangelio de Lucas. Y esta mañana la enseñanza fue en Lucas 18 y ahora el pasaje que vamos a buscar será en Lucas 15. Así que está muy cerquita ahí. Lucas 15. Y vamos a hablar de la parábola del hijo pródigo. Una parábola que la cantamos, la sabemos de memoria, pero que cada vez que la leemos hay algo que el Señor nos habla. Hay algo que el Señor siempre nos hace recordar, porque es una fuente inagotable. Dice el Señor, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se animó y se arrimó a uno de las ciudades, de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme ahora como uno de tus jornaleros. Amén. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida. Y en esta hora, Señor, te pedimos que esa palabra de vida pueda hacer por lo cual tú le envías a cada uno de nosotros en esta mañana, que haga la obra, porque tu palabra penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Obra en esta mañana por medio de tu palabra y úsame como instrumento en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amado, esta parábola del hijo pródigo, podríamos nosotros buscar muchos títulos para ella. Sin embargo, el título que queremos hablar de esta mañana, no te vayas de casa. No te vayas de casa. El hijo pródigo cumplió la mayoría de edad. Lo que se requiere en la cultura en la que se desenvuelve esta escena. No es en un contexto, en un escenario dominicano. Es en un escenario del pueblo judío, en donde se desarrolla esta historia de este joven. Por lo que para ellos era normal que pidiera al llegar a una cierta edad que el padre le entregara los bienes. En nuestra cultura, los bienes se reciben cuando los padres fallecen. Así que cuando pensamos en herencia, pensamos en recibirla después de la muerte de los padres. En esta cultura no es así. En esta cultura, ya cuando están listos, en capacidad de administrar la vida de los padres, porque es la vida de los padres, es el tiempo. ¿Y por qué también traemos esta historia iniciando este mes de julio en este mensaje? Porque en este mes queremos hablar acerca de la misión del Padre. Y a través de esta parábola queremos que la iglesia pueda percibir el amor de un Padre
la preocupación de un padre, cómo se comporta un padre. Y a través de esta parábola podemos notarlo, podemos percibirlo y podemos darnos cuenta. Así que el joven, el más pequeño, porque también había una diferencia en esta cultura, no reciben igual, sino el mayor. El mayor recibe más cantidad, más que el menor. Y vemos que el que pide que le entreguen los bienes ni siquiera es el mayor, es el menor. El menor pide que ya cumplió años, le entregue los bienes que le corresponden. Pero hay algo importante, hermanos, que sería bueno que al llegar a casa, ustedes puedan continuar estudiando este capítulo completo, este capítulo 15 completo de Lucas, que narra la historia completa del hijo pródigo. Y nos encontramos aquí con un joven que no pidió los bienes para quedarse en la casa y ayudar a multiplicar los bienes y continuar con la herencia que los padres durante muchos años trabajaron. En este caso el padre trabajó. Es la vida del trabajo del padre. Y todo padre que trabaja siempre pensando en que los hijos van a dar continuidad y van a administrar bien lo que el padre le deja, para que cuando uno no esté, ellos puedan continuar y uno saber que están bien. Ese es el esfuerzo. Dice el Señor en su palabra, que no trabajan los hijos para guardarle a los padres, sino son los padres que trabajan para guardarle a los hijos. Por eso los padres, es normal en los hijos que sean medio tacaños con nosotros, que a veces no quieran gastar mucho con uno, porque no está en que ellos trabajen para los padres, está en que los padres trabajan para los hijos. Y todo lo que los padres tienen, uno entiende es de ellos, pero ellos no lo entienden así. Ellos entienden que su dinero que ellos ganan es de ellos y lo pueden gastar como quieran. Pero los padres, el dinero que gana es pensando en cómo hacer herencia para los hijos. Pero cuando el hijo crece, que ya se casa, también cambia la mentalidad que tenía una vez, que como hijo quería gastarlo todo, porque como hijo no podía pensar en dejar nada, porque no tenía hijos. Pero cuando ya se convierte en padre, la cosa cambia. Y ahora este hijo que no quería gastarlo en los padres, siempre ellos dejan caer algo, pero no igual, porque ellos entienden que ese es su dinero. Y ellos lo van a invertir de la manera que ellos lo crean. Pero una vez que ya se casan y tienen hijos, cambia el panorama. Empiezan también a trabajar para producir, para hacer una herencia para sus hijos, que ahora serían nuestros nietos. Así es como el Señor habla, que de generación en generación va la bendición de nuestra familia, va cambiando. Lo que trabajamos no es en vano porque pasa a los hijos. Y lo que trabajan los hijos no es en vano porque esperamos que pasen a los nietos y luego a los bisnietos. Trabajamos pensando en los hijos. Aquí muestra el trabajo de un padre que trabajó muy duro para los hijos. Y aquí este padre tuvo dos hijos. El menor quiso salir, y este es el peligro, hermano. Hay un problema en el hijo menor. El hijo menor quiso salir de casa, quiso irse, pero no quedarse en la provincia de su padre, no cerca del padre. Él pidió los bienes para irse lejos. Algunos de los hijos de ahora ya no quieren vivir muy cerca en donde los padres le estén echando los ojos. A veces uno le dice, como ellos mismos hacen, te estoy mirando, te estoy supervisando, estoy observando lo que está haciendo. Algunos no quieren que los padres ni siquiera los supervisen. Por eso prefieren irse de casa, buscar un apartamento, vivir solo, vivir alejado. Ya yo trabajo, ya yo produzco, yo no quiero que papá y mamá me estén supervisando, ya yo soy mayor de edad, ya me pueden entregar mis bienes, ya yo me puedo ir solo a un apartamento y yo lo puedo rentar, yo lo puedo pagar, yo trabajo. Ya yo no quiero estar bajo la supervisión de mi padre, aunque muchos ni siquiera se han casado. En nuestra cultura, en la nuestra, es normal que los hijos se van de casa cuando ya están casados.
Mientras no están casados, están bajo la protección de los padres y deben vivir en casa. Pero la transculturación llega hasta nuestro país y se mezcla la cultura y muchos la asume más la cultura de afuera que la de adentro. Y entonces, como le gusta la cultura de otras culturas, de que los jóvenes se van a vivir cuando cumplen la edad, y a ellos también les está gustando el asunto. Y ya en República Dominicana también muchos están pidiendo a los padres que también, aunque no se hayan casado, ya se quieren ir a vivir solos. Pero ¿por qué no quieren vivir con los padres bajo la supervisión? Porque a lo mejor no quieren seguir las reglas. A lo mejor no quieren seguir las normas de enseñanza. A lo mejor ya no quieren seguir las instrucciones. Es lo que pudo haber pasado con el hijo pródigo. El hijo pródigo quiso irse, pero miren, hermanos, no fue a cualquier lugar. Él solicitó su herencia, pero la pidió para irse a otra provincia. Salió del lugar de protección. Salió del lugar de la protección. A veces no estamos en lugar de cobertura, de protección, lugar seguro. Y queremos salir a un lugar incierto e inseguro. Aquí el hijo pródigo pidió sus bienes. Él no pidió nada fuera de lo legal. Él dice que le diera la parte de los bienes que le correspondía. La parte que le correspondía, él no pidió más lo que le tocaba. Para el padre tampoco era una ofensa, porque en su cultura era normal pedirlo, no esperar que muriera, podía pedirlo. Él le dijo, ya yo puedo administrarlo. Así que no muchos días comenzó a juntar el hijo menor y el peligro está en que se fue lejos a una provincia apartada. A una provincia apartada. Entendamos, hermano, qué es lo que está pasando. Es que algunos quieren pedir los bienes para irse a una provincia apartada, fuera de la protección del Padre. Cuando nos vamos a lo espiritual, entendemos que cuando salimos del abrigo de Dios, de la casa de Dios, estamos en peligro también. Y allí desperdició los bienes perdidamente. Todo lo que el padre trabajó, porque no era de él. No era suyo, los bienes él no lo produjo. Lo produjo el padre, que durante toda su vida trabajó y le dio la herencia. Pero como él no lo trabajó, no le costó nada, rápidamente lo desperdició y lo destruyó, lo desbarató. De una manera, oigan la manera, perdidamente. De una manera no adecuada. Todo lo malgastó. Y cuando uno malgasta lo que uno tiene, cuando uno acaba lo que uno tiene, viene el hambre. Porque ya no tiene con qué comprar comida. Y a él se le olvidó, al hijo pródigo, que en donde estaban las leyes que fueron instruidas y enseñadas, que le decía que había que amar al prójimo, en aquel lugar en donde estaban las leyes que le decía que había que pensar en la necesidad del otro y que se le tiende la mano, era en la provincia donde él estaba. Pero en la provincia en la que él se fue, esas leyes no existían. Por lo cual, cuando a él le llega la necesidad que no tiene nada, esta gente no conoce esas leyes en esa provincia. Y él se ve con necesidad, pero esas personas no tenían instrucciones como tenía este pueblo para ayudar y extender la mano al necesitado. Allí no se le enseñó el amor al prójimo. En la provincia donde él se fue. Al lugar a donde él se fue. Así que ahora nos encontramos con un hijo formado de una manera y se quiso ir a vivir a otra provincia lejos de su formación. Esperamos en el Señor que el Espíritu Santo nos revele en esta mañana lo que el Señor nos quiere decir a través de esta parábola. Es una parábola, hermano, es una comparación. Es una comparación de nuestras vidas con el Padre. Lo que el Señor está hablando en esta mañana. Y comenzó el hambre.
¿A dónde comenzó el hambre, hermano? El hambre comenzó en aquella provincia, no en la de él. El hambre fue en aquella provincia. Hubo hambre justo en donde él estaba. Saben, todo lo que hacemos tiene consecuencias. Nuestros errores tienen consecuencias. El Señor nos perdona, pero los errores tienen consecuencias. El Señor nos perdona, pero tiene consecuencias, hermanos. Él se fue a este lugar, a esta provincia, pero justo a donde él se fue, hubo hambre, hubo escasez. Y para completar, allí nos le había enseñado lo que es el amor. Nadie lo iba a socorrer, nadie lo podía ayudar porque nadie da lo que no tiene. Y no le podían dar lo que allí no había. Y se fue y se arrimó. Ahora, después de ser rico, después de ser heredero, después de tener en abundancia, ahora viene a convertirse en un arrimado. ¿Quién es alguien arrimado? El que no es el hijo, el que no está en la casa, el que está en una ajena, es un arrimado. El que está en su casa nunca será arrimado. El que está en su casa nunca será arrimado. El que está en casa ajena es arrimado. ¿Saben? Allí él fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, de aquella provincia donde él se fue, el cual le envió, miren qué fue lo que pudo hacer, le envió a apacentar los cerdos, a cuidar cerdos. Qué buen amigo. Cuando él tenía dinero, cuando él lo tenía todo, estaban con él. Cuando ya no tenía nada, todos te abandonan. Cuando tú tienes, todos te buscan. Cuando tú no tienes nada, todos te abandonan, menos en tu casa, menos los de tu casa, menos los de tu provincia donde te formaste. Hay una cultura en la que se dice que cuando los hijos de un pueblo pequeño salen a estudiar a un pueblo grande para desarrollarse, si se desarrollan y le va bien, se quedan en aquel lugar, pero si le va mal, regresan al pueblo. Entonces, en esta cultura, cuando regresan al pueblo, ya la gente entiende, no le fue bien, regresó. Todo el que regresa fue porque no le fue bien. Así que vemos aquí que todo lo que estaba haciendo era apacentando cerdos, que nunca lo hizo en su casa, porque en su casa tenía de todo, hasta sirviente. Ahora él está siendo sirviente de otros en aquel lugar y con hambre, porque cuando él alimentaba a los cerdos, entonces él quería comerse hasta la comida de los cerdos por el hambre que tenía. Es decir, hasta los cerdos tenían comida y él ya no tenía ni siquiera comida. Cuando alguien tiene tanta hambre que quiere comerse hasta la comida de los cerdos, qué tristeza, hermano. Después de tener tanta abundancia en casa, tener que venir a parar en esto, qué doloroso, qué triste. Pero ¿cómo lo vemos tan a menudo con tantos hijos de Dios que se han ido de su casa a mendigar, a arrimarse al mundo? Creyendo que en el mundo van a encontrar amor. No, hermano, en el mundo no hay amor. Ellos no conocen eso. Allí no están esas leyes. Eso se da en la casa de Dios, de donde Él te saca y te trae, en donde tú te conviertes en un hijo, no en un arrimado. Pero cuando te vas, empieza la carencia, porque en el mundo en donde muchos de los hijos del Padre se han ido a esa provincia llamada mundo, allí están comiendo algarroba con los cerdos. Hay muchos hijos de Dios, comiendo algarroba con los cerdos, hermano, arrimado en el mundo, porque esa no es su casa. No le pertenece, ellos no son hijos del mundo. Su padre le espera en casa. Ellos abandonaron su casa y se fueron a esa provincia, pero no son de ahí. Tienen que regresar a casa.
para poder recibir lo que le toca como hijo. Volviendo en sí, tenía hambre. Volviendo en sí, entonces dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Yo tenía trabajadores allí. Yo le pedía que me trajeran la comida hasta la cama y me la traían. Yo tenía sirviente y ahora mírame cómo estoy. Ahora empieza el reconocimiento, y esto es lo bueno, hermano. Cuando uno empieza a reconocer cómo nos hemos alejado de la casa del Padre. Cuando reconocemos cómo era cuando estaba pegado de mi Padre. Cómo recibía cariño y amor y todo lo que el Padre da. Y ahora cómo estoy lejos de mi Padre y lejos de mi casa. Volver en sí es lo mejor. Volver en sí es lo mejor. Así que él volvió en sí. Gloria a Dios porque volvió en sí. Hay muchos que no vuelven en sí nunca y mueren de hambre en aquel lugar. Me levantaré, dijo. Iré a mi padre. No me dará vergüenza. Allí me humillaré. Allí le diré, papá, mira, yo sé que lo hice mal. Papá, yo me fui un día y te pedí lo bien y lo malgasté, lo dañé, lo siento. Me arrepiento, pero vuelvo, reconozco. Lo siento, hice mal, perdóname. Dice la palabra, ¿qué padre si su hijo le pide pan, le dará una piedra? No hay. Un verdadero padre nunca lo haría. Un verdadero padre cuando un hijo hace algo y se arrepiente y viene, claro que perdona. Y si el padre no perdona, entonces el padre tiene que revisar. El amor es tan grande que todo lo soporta. No importa el error cual sea. Te desheredo. Ya yo le he oído tanto esa palabra. Te desheredo. Te me va de la casa. No te quiero volver a ver. La botan. La botan con el nieto adentro, cuando más necesita el cuidado y la protección y el perdón. Todo esto corre del padre hacia la hija que cometió el error, que falló. Y que a veces vienen al padre, lo siento, cometí el error, lo siento, perdón, lo siento. Pero no reciben el perdón y son tiradas al mundo otra vez. Y allá por eso muchas hacen tantas cosas incorrectas. Por eso hay tantos hijos que están haciendo delinquiendo porque no han recibido perdón de los padres cuando vuelven a casa. Ya no se reciben. Ya cuando comete el error no lo reciben los padres. Otras veces el hijo viene, pero se arrepiente de mentira, no de verdad, y vuelve a delinquir y hacer lo incorrecto. Ya eso no es pedir perdón y arrepentirse. Ya eso es convertirse, como yo diría en mi propia palabra, en un sinvergüenza, en un charlatán. Porque el que se arrepiente no vuelve a hacer jamás lo que hizo. Nadie que se arrepienta de algo lo vuelve a repetir. El arrepentimiento duele, el arrepentimiento te hace llorar y uno no quiere ni siquiera recordar aquello por lo cual uno se arrepiente. Y hasta vergüenza le da a uno recordarlo. Así que no es que el hijo haga todo lo que quiera, vuelva, va, viene, ya eso es una vagabundería, hermano. El arrepentido no va y viene, no. Viene arrepentido y cambia de camino, cambia la actitud. Eso fue lo que le hizo este hijo. Y el hijo regresó y le dijo, padre, ya yo no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Ya yo no soy digno. Pero hazme, aunque sea como a uno de tus sirvientes, de tus jornaleros. Déjame, aunque sea ahora, trabajar aquí. Prefiero trabajar en tu casa, en donde hay amor, en donde hay comida, que allá en la provincia donde yo lo malgasté todo, porque allí no hay nada. Allí no hay amor. Yo prefiero ahora perder mi derecho de hijo y ahora convertirme en tu sirviente mejor. Pero eso yo lo prefiero. Recíbeme aunque sea como a un sirviente, como a un jornalero. Si tú quieres mi propia palabra, yo parafraseando, ponme a limpiar el patio, ponme a fregar, ponme a cocinar, ponme a hacer lo que sea, pero no lejos de ti, Padre. Perdón, me siento mejor en tu casa. Aquí yo me siento bien, aunque sea durmiendo en el cuarto chiquito ahora, aunque me haya dado la habitación más pequeña, antes tenía la grande, la que me pertenecía como hijo, pero aún así lo prefiero. Qué bueno es el arrepentimiento.
Y el resultado, hermano, del Padre, la alegría. No vas a ser un jornalero, es que tú eres mi hijo. Y era lo que yo estaba orando, era por lo que yo estaba clamando. Era yo pidiéndole a Dios día y noche, era parándome en la puerta esperando este día. Era yo pidiéndole a Dios que un día te viera llegar aquí al frente de la casa. Era mi deseo, era mi oración. ¿Cómo te voy a hacer un jornalero ahora? Era mi deseo y mi oración que tú ahora vengas aquí a la casa. Eres mi hijo. Y ahora vamos a hacer fiesta. Porque mi hijo se había muerto. Era como si se hubiera muerto. Estaba en los delitos, en los pecados. Pero ahora mi hijo ha vuelto en sí, se ha arrepentido, ha regresado. Hay que hacer fiesta. Es lo que dice el Señor. Cuando un hijo se arrepiente y vuelve a casa, el Señor hace fiesta en los cielos. El Señor hace fiesta por uno solo que se arrepiente, por un solo hijo que se fue al mundo y vuelve a casa, por uno solo que se ha ido a otra provincia y regresa. Es mejor no irse, hermano, nunca. Es mejor pasar todo lo que pasamos, pero en casa. Es mejor soportarlo todo, pero en casa. Nunca nos vayamos de casa. Siempre pensemos y meditemos siempre quedarnos en casa, porque en casa siempre somos hijos y no somos arrimados. Esta parábola encierra dos puntos, el del hijo que se fue y el del otro hermano. El otro hermano que no recibe igual que el padre. El otro hermano que cuando el hijo llega y escucha los chismes, fue chisme que escuchó del criado. Escucha la música y la alegría. ¿Qué está pasando en casa? Porque él estaba trabajando en casa. Y uno de los sirvientes le dice, oh, pero tu hijo ha llegado, tu hermano ha llegado, y tu padre, ahí le cuenta, no solamente mató el becerro gordo, sino que le puso un anillo de compromiso. El anillo sí representa tu compromiso, la mano para el trabajo, y le puso calzado en los pies. Y los pies representan el evangelio de Cristo para ir, hermano. Le puso calzado en los pies y un anillo de compromiso. Tú te comprometiste, tú tienes compromiso. Un anillo en tu dedo representa un compromiso. Ya estamos comprometidos con Dios. Ya estamos comprometidos con nuestro Padre. Estamos comprometidos con Él de trabajar en su obra, en su reino. Tenemos compromiso para que el reino crezca. ¿Y qué hizo el hermano? En lugar de alegrarse, el hermano se molestó. Se molestó, pero padre, ¿cómo tú le vas a matar a tu hijo que perdió todo y le derrochó todo? Y ahora tú vas a gastar en él. ¿Cómo lo va a recibir? Así pensamos los hermanos. Tan diferente al padre. Los hermanos no dieron igual. En los hermanos se da mucho el pleito. En los hermanos se da mucho esto. Más no se da en el padre. El padre ama, el padre perdona. Los hermanos se pelean. Los hermanos no queremos perdonarnos los unos a los otros. No queremos perdonarnos las ofensas uno a otro, aunque el otro se arrepienta. Aunque el otro pida perdón. Aunque el otro reconozca que falló. El hermano no quiere perdonar al hermano. Y ahora acusa al padre. Yo siempre he estado contigo en casa. Y tú a mí no me has matado un becerro, ni me has puesto un anillo como a él. Y el padre quiere hacer recapacitar y que el hermano entienda, hijo, pero es que todo es tuyo. Todo te pertenece, tú nunca te has ido, tú estás en casa. Pero acaso no tiene misericordia, que tu hermano estaba como muerto, nunca te hizo falta. Nunca sentiste la ausencia de tu hermano. No te has dado cuenta, es tu hermano, es tu sangre. No te duele. No te duele la iglesia. Es tu hermano que no está. Es tu hermano que se fue. ¿Por qué lo criticas? ¿Por qué criticamos? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué en lugar de criticar no oramos por aquel que está perdido? Que estuvo contigo y conmigo. Es tu hermano. Tiene que dolerte. Tiene que dolerme. Es mi hermano y se fue de casa. Está lejos.
a lo mejor tiene frío, a lo mejor tiene hambre, a lo mejor está en necesidad, tú estás en casa con abrigo, tú tienes el calor del Padre, tú tienes comida en casa, pero tu hijo, mi hermano se equivocó, ahora tiene frío, tiene hambre, está sufriendo. ¿Por qué cuando llega no lo recibimos? ¿Por qué no oramos por él? Es lo que el Señor está diciendo a la iglesia. Clamemos por su hermano que se ha extraviado. Clamemos por aquellos que están en el mundo. Cuando vuelvan a casa, recíbalo sin crítica. Celebren con alegría. Porque que esté en casa todo le pertenece, todo es suyo. No importa que usted tenga 100 años en la iglesia, 75 años. Aquel que viene, que se acerca, también tiene perdón y salvación. También es su hermano, recíbalo en casa. Tú siempre estás conmigo. Todas las cosas mías son tuyas. Más era necesario hacer fiesta y regocijo, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dios nos bendiga. No nos vayamos de casa. Nunca dejemos la casa, hermano. Usted vale tanto para Dios. Usted es tan importante para el Padre. Aun cuando nosotros como hermanos podemos tener encontronazos, problemas, a veces nos ofendemos, pero tenemos que aprender a amarnos, porque el Padre nos ama, que es lo más importante. Tú tienes un lugar en la mesa y tú tienes tu espacio como hijo. No importa, regresa a casa, ven a casa, y los que están en casa nunca se vayan. Dios nos bendiga. Los que están en casa nunca se vayan. No nos vayamos nunca. No nos vayamos de la protección y del cuidado. Y los que están fuera vengan, regresen, entren a la casa. Que en la casa que está la protección y la provisión. Dios nos bendiga en esta mañana.